Amén. Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Bien, amén. Ok, bueno. En esta mañana yo vengo a traer una temática un poco diferente o un poco compleja para muchos porque quizá muy pocos conocemos de esta temática que vamos a compartir hoy. Y bueno, es un gran privilegio para mí estar esta mañana aquí. Creo que de pronto no fue planeado por los pastores ni nada establecido de que de pronto predicara mi hermano el domingo pasado o el antepasado. ¿Cuándo fue? El pasado, ok. Y que yo predicara y así, sino que sencillamente ha sido Dios colocando y alineando cada una de las cosas para este tiempo. Yo lo creo así porque he visto cómo su perfecta voluntad se ha ido alineando en cada una de nuestras vidas. Entonces, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes. De verdad que yo creo en lo que el Señor tiene para esta mañana y este tiempo que tuvimos en la mañana yo sé que no ha sido en vano, sino que ha sido el Señor trayendo a nuestros corazones el sueño que Él tiene para los corazones de cada uno de nosotros. Y esto es algo muy importante porque muchas veces estamos pensando en los sueños que están en nuestro corazón, en las metas que queremos alcanzar, en los propósitos que nos hemos planteado como persona y no está mal. No está mal plantearse cada una de estas cosas, pero yo sé y creo que el sueño que el Señor tiene para cada uno de nuestros corazones es mayor que el sueño que nosotros podamos tener para nosotros. ¿Ustedes lo creen? Amén. Entonces, bueno, en base a todo esto y hablando acerca de los sueños del Señor y cada una de estas cosas, yo quiero hablarles acerca de la temática de naciones. Es algo que hemos estado en el Espíritu impartiendo desde con la alabanza, incluso despidiendo a la familia Méndez, recordando a Lucho y a todas estas familias que han sido lanzadas de parte del Señor. Yo creo en el llamado profético apostólico que tenemos como iglesias y por eso bendigo y bendecimos y enviamos en bendición cada una de estas familias, porque es importante resaltar el llamado que tenemos a las naciones como hijos de Dios. Muchas veces pensamos que este llamado simplemente es para los misioneros. ¿Cuántos de aquí han escuchado esa palabra? Misioneros. Ok, está bien. Quizá en algún tiempo no todos hemos escuchado esta palabra porque hasta para mí era algo un poco extraño al principio. O sea, yo no tenía ni idea de qué era esto de las misiones y había escuchado entidades como Jucum, como Cristo para las Naciones y sí, siempre era como reafirmando el hecho de que hemos sido llamados a las naciones como hijos de Dios. Pero yo entendía muy poco realmente lo que se refería cuando me hablaban de naciones o de misiones o de misioneros. A mí lo primero que se me venía a la cabeza era misionero, el mochilero que se va por allá sin plata, quizás sin sustento, a llevar de la palabra del Señor. Porque muchas veces ese es el paradigma y esa es la imagen que tenemos de las misiones. Pero algo que yo recalcaba era que para nosotros poder empezar a hablar de esas naciones a las cuales el Señor nos ha llamado, de esas misiones a las cuales hemos sido llamados, de ese ministerio que el Señor nos ha regalado, de ese servir en la propia familia a la cual Dios nos ha llamado, el Señor primero quiere que nos encarguemos de nuestro corazón. Y algo que es importante entender en este momento es que antes de venir yo a hablarles de las naciones que están esperando por nosotros, como dice su palabra, para la gloria del Señor, es necesario que enfaticemos y que reconozcamos cómo está nuestro corazón delante del Señor. Y esto yo sé que no es fácil de responder, para mí tampoco es fácil de responder, pero quiero contarles en este punto una parte de todo esto y realmente ver, vivificar cómo esto de mi corazón con Dios puede ser impregnado luego en un ministerio, impregnado luego en las misiones, impregnado luego en una nación. Cuando mi papá decía que yo duré 2 años y medio haciendo la escuela de misiones y antes de yo irme, yo estudiaba en el colegio cristiano, yo me gradué y dentro de todo este proceso, bueno, yo siempre fui como buena estudiante, aplicada, responsable, todas estas cosas estaban como en orden, por así decirlo, pero yo sé que muchos me conocieron antes de irme y aquí es donde yo empiezo como a quizá pensar un poco todo, porque yo sé que muchos, como decía ahorita, presenciaron esa etapa de mi vida, entonces en medio de todo este proceso quizá yo no tenía muchas cosas claras y en medio de todo esto el Señor estaba mostrando muchas cosas.
pero sencillamente yo no tenía un corazón dispuesto delante del Señor. Y bueno, listo, en medio de que yo estaba estudiando, me iba bien, yo no sabía de pronto muy claro qué estudiar, pero me decían como, pero a ti te va bien todo, tú puedes estudiar cualquier cosa. Y era como, jaja, sí, si fuera así de fácil. Pero ya se rieron, eso es porque me entienden algunos. Porque así nos pasa, pero yo iba con mi compromiso de que yo quería terminar mis estudios para entrar a la universidad y empezar mi carrera lo más pronto posible, porque además me gradué a los 15 años, sí, tenía 15 años cuando me gradué del colegio, yo sé que eso no pasa mucho, pero yo iba metida con todo, o sea, yo quería ir a mi universidad, levantarme como profesional y todo esto, y pensando en alguna ingeniería o alguna de estas cosas. Entonces, en medio de todo eso, mis papás empezaron a colocar como, decimos acá, pereque. Yo tenía 15 años, de pronto entrar enseguida a la universidad como, Natalia, pero piénsalo, ¿no quieres estudiar inglés primero? Yo creo que esa es la vieja confiable, ¿eh? Como, piénsalo, no sé qué, y yo no, yo estoy decidida, yo quiero empezar a estudiar mi carrera enseguida. Y esa era una de las cosas que yo recalcaba mucho. Ahora, pregúntame si yo ya estaba decidida con mi carrera. O sea, ni siquiera había decidido qué carrera estudiar, pero yo estaba convencida de mis planes y mis propósitos. Y una de las cosas que, cuando yo contaba este testimonio en el sur, una de las cosas que yo decía era que dentro de mi familia, mi hermano tenía un llamado, mi hermana tenía un llamado, mis papás ya estaban levantándose en el llamado pastoral que tenían y no había sido manifestado aún de parte de Dios, de pronto en el corazón de mis papás o en el corazón de otra persona, el llamado que Natalia tenía como persona. Yo podía entender que ahora estaba metida en este lío de ser hija de pastor. O sea, esto fue la tapa de la olla. Esto fue algo que verdaderamente a nosotros como hijos nos confrontó. Yo creo que a cualquiera de nosotros eso nos confrontaría. Y más cuando tú no estás metida en todo este cuento de, porque sí, yo era la niña juiciosa, yo me portaba bien. A mí no me obligaban a ir a la iglesia. Yo decidía ir a la iglesia. Pero eso no significaba que yo tuviera un corazón rendido al Señor. Y aquí es donde yo entiendo y me pregunto, y quiero que como iglesia nos preguntemos, ¿cómo está mi corazón con el Señor? Porque partiendo desde ese punto es que vamos a verdaderamente entender a lo que hemos sido llamados para este tiempo. Quizá en ese momento yo no entendía para qué había sido llamada. Porque yo veía a mi hermano que estaba levantándose en la alabanza, mi hermana se estaba levantando en la danza. Yo creo que aquí de pronto hay pocas caras que vieron como esa fase de nuestra temporada como familia, pero era algo que se estaba levantando. ¿Y Natalia? Sí, yo me portaba bien, yo venía a la iglesia, nadie me obligaba, me iba bien en mis estudios, todo en orden. Pero pregúntenme si todo estaba en orden en mi corazón. Una de las cosas que reflejaba que no había orden y que no había sido establecido este diseño original, este diseño divino en mi vida, era que no se veía el reflejo del servir al Señor. Y yo no te estoy hablando de que el servir simplemente se trata de venir, vestirnos de blanco y saludar con una sonrisa a todo el que llega. Yo no te estoy hablando de esa clase de servir. Yo te estoy hablando de la clase de servir donde tenemos un corazón rendido a papá. Porque cuando nosotros entendemos de que el servir es del corazón, podremos entender que en cualquiera de los lugares donde el Señor nos ha colocado, vamos a tener un corazón rendido para manifestar la gloria y la honra del Señor. Y ahí es donde verdaderamente vamos a estar cumpliendo el llamado que Dios nos ha hecho como hijos de Dios, no como hijos de pastores. Quizá yo lo entendí así en un tiempo, porque de pronto yo tenía en mi mente de que Dios era mi padre porque era el Dios de mis papás, o que Dios podía traer satisfacción a mi familia porque Él era el Dios de mis papás. O que Él podía traer provisión a nosotros porque era el Dios de mis papás. Pero una de las cosas que el Señor me llevó a entender en todo este proceso es que Dios no quiere ser un Dios abuelo. Dios no quiere ser ese Dios que está llevando a una vida a tus papás y que se está manifestando en tu familia y que por eso tú lo tienes como Dios. No quiere que tú lo veas como ese Dios que es padre de tus padres, pero que también puede ser padre tuyo. Entonces, cuando yo estaba en medio de todo este proceso,
Me acuerdo una noche que estábamos en el grupo de jóvenes en la sede de Boca Grande. En ese tiempo mi papá era pastor de jóvenes y una de las cosas que de pronto chocaba en mi corazón era el hecho de que tuviera, o de pronto yo no lo reconocía en ese momento, pero era como muy engorroso tener a tu papá como papá y que tu papá también fuera tu pastor. O sea, explíquenme eso. No pasemos allá, por favor, papi. Vamos poquito a poquito. No, mentiras. Y el coordinador académico del colegio donde estudiaba, además. Ríanse, tranquilos, sí. Ya yo sané mi corazón. No, mentiras. Era algo que realmente, de pronto, para mí no era como fastidioso o que yo tuviera que yo estuviera peleada contra el mundo por esto, realmente no. Pero eso marcó muchas cosas en mi vida. Hoy en día entiendo que fueron parte del proceso. Quizá yo hubiera podido quejarme más de la cuenta o incluso me hubiera podido tranquilizar más de la cuenta, pero a la final el Señor tenía un mismo propósito conmigo. Y es que de eso se trata. Que a pesar de los propósitos por los cuales el Señor nos haga pasar, tú puedes hacer el berrinche que tú quieras, tú puedes estar lo más relajado del mundo, tú puedes ignorando todo el tiempo que tú quieras al Señor, pero va a llegar un momento donde la gloria del Señor no se va a resistir sobre tu vida y tú vas a reconocer el llamado del Señor sobre ti. Yo no te lo digo como una hija de pastor, yo no te lo digo como una niña que venía sin que la obligaran a la iglesia, yo no te lo digo como una persona que estudió en un colegio cristiano, no te lo digo como una niña que estudió en una escuela de misiones. Te lo digo como una persona que se equivoca, que falla, que cae, como tú y yo lo hacemos normalmente. Porque algo, iglesia, que yo quiero que reconozcamos hoy, es que cuando no hay un corazón rendido, no vamos a poder reconocer el rostro de papá. Y que podemos estar por encima de muchos, pero el mayor título o la mayor posición que podemos llegar a tener es estar rendidos allí delante de Él. Porque al estar rendidos, todos quedamos a una misma estatura delante del Señor. Porque no se trata de nosotros, no se trata de lo que yo pueda hacer, no se trata de lo que yo pueda alcanzar. Se trata de tener un corazón verdaderamente rendido para que la gloria de Dios se manifieste a través de nosotros. Y para no perder el hilo de la historia, como les estaba contando, una noche estábamos en el grupo de jóvenes de la iglesia y mi papá era el pastor de jóvenes, entonces él estaba orando en ese momento por todas las personas. Mi hermano ya había recibido un llamado de parte del Señor, mi hermana también, todos en la familia, menos Natalia, entonces era como, sí, pero menos Natalia, sí, pero menos Natalia. Y esa noche el Señor le reveló el llamado de Dios a mi vida, a mi papá. No podría decir no podría decirles como no al pastor como tal, sino que fue como un choque de emociones en ese momento, porque la escena fue más o menos así. Yo estaba de pie, pasé al frente, mi papá estaba orando por todas las personas y yo era la última. ¿Por qué? Porque si él empezaba por allá, yo me pasaba por acá y pues... porque... simplemente sabía y entendía de que había un temor en mi corazón, había algo que no quería aceptar la voluntad de Dios en mi vida. Entonces, en medio de todo ese escape, pero a la vez como esa voluntad, había una lucha constantemente en mí. Pero bueno, listo, esa noche yo creo que, no sé ni por qué pasé, verdaderamente, no tendría una explicación ahorita, pero estaba ahí adelante y mi papá llegó y empezó a orar por mí y él empezó a decir muchas cosas. Y pregúntenme si yo me acuerdo de lo que él dijo. No me acuerdo de ni una palabra, pero yo sé que si le pregunto, él se acuerda exactamente de lo que el Señor le mostró esa noche. Yo solo recuerdo que mi papá estaba llorando, quebrantado en su corazón, diciendo muchas cosas, y entre esas de que como padre me entregaba a las naciones y que aceptaba el llamado de Dios para mi vida como misionera delante del Señor. Cuando él empieza a decir esas cosas a mi vida, algo hizo clic en mi corazón. Sí, yo también estaba igual que ustedes. Quizá yo no entendía mucho este término de misiones, quizá yo no entendía este término de naciones, no entendía muchas cosas en ese momento. Pero cuando el Señor reveló el llamado que tenía para mi vida, algo en mi espíritu hizo clic y algo en mi corazón cambió en ese momento. No les estoy diciendo de que en ese momento, listo, Natalia transformó su vida y ahora estaba dispuesta a servir
arriba, para abajo, como hija de pastor o no, como lo que sea, no. Estoy hablando de que cuando el Señor revela a tu corazón tu llamado, tu espíritu lo reconoce. Y en medio de ese reconocer, ya de nosotros depende agarrar, abrazar ese llamado de Dios. Entonces cuando el Señor le revela esto a mi papá y empieza a colocarlo en mi espíritu, yo quedo un poco inquieta con todo este tema. Entonces empezamos a ver entidades, como les decía ahorita, de Cristo para las Naciones, de Jóvenes con una Misión, porque son entidades que te preparan y te levantan como misionero. Entonces, en medio de todo esto empezamos a ver diferentes entidades, pero yo no me había graduado del colegio aún. Cuando ya yo estaba cerca de graduarme, nos enteramos que como Misión Suramérica habían abierto una escuela de misiones. Y esto fue algo que para mí, una de las muchas cosas que confirmó en mi corazón de que este era el tiempo de mi llamado, porque habían abierto una escuela de misiones como Misión Suramérica. Entonces, bueno, listo, estábamos planificando poder acceder a esta escuela y todo esto. Y en medio de todo ese proceso, una de las tantas cosas que también confirmó este llamado, porque algo que aprendí es que Dios empieza a alinear cada cosa. Y Él empieza a abrir y a cerrar cada puerta cuando nosotros aceptamos y abrazamos el llamado del Señor en nuestro corazón. Entonces, muchas puertas de este tipo empezaron a ser abiertas. Y entre esas estaba la señora pastora Adriana, que era la que menos quería que entrara a estudiar porque apenas tenía 15 años. Y ella decía que yo no me iba a comer el mundo en la universidad con 15 años queriendo entrar enseguida. Cuando empezamos a hablar del tema, y yo empiezo a notar en ella una posición como de eso que no quieres decir nada, pero que yo sabía que cuando se juntaba con mi papá, las sacaba todas. Y eso era, ¿cómo vamos a mandar a la niña a vivir sola a Cali si apenas se acaba de graduar del colegio y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué? Muchas cosas. Pero entre esas, cuando llegó el tiempo de Dios, ella fue la primera en tener paz, en decir que sí. Y esta fue una de las cosas que confirmó en mi corazón el llamado que Dios tenía para mi vida, porque sí, una de las cosas más difíciles en este mundo es convencer a la pastora Adriana. Si quiere comprobarlo por usted mismo. No, mentira, no la ponga a prueba. No se los recomiendo. Entonces, bueno, listo, cuando yo llegué a la escuela de misiones, el Señor empezó a colocar muchas cosas en mi corazón. Al principio no fue nada fácil, al principio eso fue toda una locura. Tan solo con mencionar escuela de misiones, la gente se me acerca y me pregunta como, Natalia, pero eso es un internado. Entonces uno no puede salir. Entonces, pero ven acá, o sea, entonces tienes que pasar todo el día encerrado. Y yo, cuando yo fui, yo también tenía esta mentalidad, pero no les voy a contar más para que ustedes se inquieten y de pronto averigüen, pregunten, pero no era así, créeme. No era así de este tipo, pero sí vivíamos allá, vivíamos con más personas de la misión, otros chicos que van de otras ciudades, y nos empiezan a formar como misioneros. Pero algo que me encanta de la escuela es que no solo nos empieza a formar en el ámbito teológico con bases bíblicas, sino que también en ti colocan una formación de carácter y una formación espiritual. Y me encanta esta educación que es tan integral porque te hace entender que más allá de todo conocimiento de la Biblia que nosotros podamos tener, lo primero y lo más necesario y lo más importante es tener un corazón rendido al Señor. Pero no es fácil tener un corazón rendido al Señor cuando quizá tienes que hacer el aseo con la persona que no te cae bien. Por ahí dicen que los costeños y los cachacos no se llevan bien. Por ahí dicen. El sabor costeño. Créanme, todo eso pasa allá. Allá donde yo creo que una de las cosas que he escuchado y es uno de los mayores paradigmas es que la gente espera que las iglesias salgan personas perfectas. Y sí, hemos sido llamados a llegar a ese varón perfecto, pero yo creo que cada uno de nosotros debemos reconocer que también sabemos, no podemos equivocarnos, podemos caer, pero que siempre estamos allí con el Señor para restaurar cada área de nuestras vidas. Y eso es algo en lo que nos han enseñado a levantarnos. Entonces, en medio de todo este proceso, yo quiero contarles un poquito acerca de todas estas historias, porque hoy algo que he querido traer son un poco de varias historias, pero para que al final podamos reflejar nuestro corazón
y entender cuál es la historia entonces que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Porque de nada vale venir a hablarles aquí de muchas cosas por las que yo he vivido si el Señor no las trabaja en su corazón. Entonces yo quiero que Isa me ayude por favor con unos videos que traje para ustedes. Bueno, primero las fotos, sí, está bien. Bueno, aquí, por ejemplo, una de nuestras experiencias, estuvimos visitando una comunidad indígena en Veracatío. Nosotros fuimos solo por un día, pero la caminata hasta los resguardos más adentro es bastante, por lo tanto no podíamos de pronto pensar de que sí íbamos y veníamos a almorzar, no, teníamos que ir preparados para comer allá, para almorzar allá, así que teníamos que preparar nuestro almuerzo. Ahí estábamos en uno de los tambos, así le llaman ellos a sus casas. Allí se ve normal, pero ese tambo está a la altura más o menos como de esto. Porque como ellos viven cerca, bueno, ahí lo pueden apreciar, porque como ellos viven cerca del río, ellos construyen sus viviendas a un alto para que cuando el río se desborde, sus casas no se las lleven. A veces nosotros pensamos que no las sabemos todas, pero ellos tienen una inteligencia impresionante. Y en medio de todo esto nosotros empezamos a reconocer cómo el Señor había hecho a cada uno de nosotros, a cada criatura, a su imagen y semejanza. Y que Él revela cada una de sus atributos en cada una de estas tribus, en cada una de las diferentes culturas que puedan haber. Entonces, aquí estábamos picando la cebolla y el tomate para la cena. No sabíamos si usar buzo o camiseta porque nos estábamos muriendo del calor, pero los mosquitos picaban horrible. Y créanme que esto no era tan lindo, pero ni siquiera teníamos dónde picar la cebolla y el tomate. Ellos tenían solo una olla y en la tapa de la olla tuvimos que picar la cebolla y el tomate. Yo creo que ahí está Pame, sí. Pame, lo siento. Entonces, en medio de todo esto, nosotros entendíamos, quizá en el momento para nosotros era difícil reconocer el llamado de Dios que se estaba cumpliendo en nuestras vidas. Pero entenderlo ahora es mucho mayor que lo que podamos tener. Yo quiero mostrarle ahora unos videos. Aquí estábamos caminando hacia una de las comunidades y esta es una de las anécdotas que a mí más me gusta porque fue la que más formó mi carácter. Aquí apenas estábamos, esta es como la mitad del camino, ahí está Santi Méndez y otros de los chicos que hacen parte de la escuela y estábamos caminando hacia este resguardo indígena. Aquí llevábamos como 45 minutos de caminata más o menos. Ahora, teníamos que cruzar el río 3 veces, no era mucha altura, pero por lo tanto teníamos que llevar botas y ropa preparada para lo que sea. Entonces estábamos caminando y había una líder de la comunidad indígena que nos estaba acompañando, ella se llama Carolina. Y ellos en Veracatío, para decir hermano, dicen Membia. Entonces nosotros le decíamos, Membia, ¿cuánto falta para llegar a la comunidad? Membia, Membia. Cruzar el río 2 veces y no más, así hablan ellos. Entonces nosotros, listo. Cruzamos el río 2 veces, 3, perdón, a la tercera, listo, lo cruzamos. Membia, Membia, ya cruzamos el río 3 veces, ¿y ahora qué? No, ustedes ven las 2 montañitas que están allá. Bueno, las cruzamos y llegamos a la comunidad. Ok, listo. Empezamos a caminar y a caminar. Cuando cruzamos el río, la primera vez llevábamos 45 minutos de caminata aproximadamente. Cuando lo cruzamos por segunda vez, ya llevábamos como 1 hora. Cuando lo cruzamos por tercera vez, ya llevábamos como 1 hora y media. Cuando empezamos a caminar a la primera montañita, ya llevábamos casi 2 horas. Y así fuimos hasta que llegamos a la comunidad después de 2 horas y piquito aproximadamente. Mojados, empapados y todo, pero ver cómo esta comunidad nos recibía con tanto amor y nos decía, Membia, Membia, los estábamos esperando. Y la líder de la comunidad indígena nos presentaban y ellos se emocionaban tanto en su corazón porque la líder que se estaba levantando, que había recibido de la palabra del Señor, había ido hasta ellos a contarles un poco acerca de esto. Y ellos decían, ¿y nosotros por qué no sabemos más de esto? ¿Y nosotros por qué no conocemos a ese Jesús? ¿Y nosotros por qué no nos habían contado de la salvación que tenemos? ¿Y a nosotros por qué alguien no nos había venido a decir todas estas cosas? Y cuando nosotros escuchábamos esto, nuestro corazón se quebrantaba. Porque decíamos, ¿cuántas veces no nos encontramos cómodos en nuestras camas, arropados, viendo Netflix en un televisor, pantalla plana, con mini split? Cuando hay personas aún al otro lado del mundo que no han escuchado la palabra del Señor. Que están tan sedientas e incluso aún mucho más que nosotros mismos en muchas ocasiones.
Y para contarles un poco más acerca de esto, bueno, yo creo que ya podemos quitar los videos. Después de pronto les hablo un poquito más acerca de todas estas experiencias. Pero yo quería traer otra historia, y esta historia es acerca de John Piper, uno de mis escritores favoritos dentro de este tema de las misiones. Y es una historia que cuando yo la leí quebrantó mi corazón. Entonces yo quiero que me acompañen y que todos estemos metidos como en este tema, porque es algo que el Señor quiere revelar a cada uno de nuestros corazones. Porque como les dije ahorita, son historias y son experiencias vividas, pero algo que Dios ha colocado en mi corazón es que Él quiere traer el sueño de su corazón a cada una de nuestras vidas. Y yo sé y estoy segura que el Señor en esta mañana va a empezar a escribir una historia nueva en cada uno de sus corazones. Porque Él quiere empezar a escribir la historia de sus vidas en su corazón. Amén. Entonces, yo quiero leerles esto. El deber es bueno, pero el deleite es mejor. Repite conmigo, el deber es bueno, pero el deleite es mejor. John Piper dice, imagínate que yo llego a mi casa con una docena de rosas para mi esposa por nuestro aniversario de bodas. Un anuncio aquí, publicidad política, publicidad. Ok, ustedes me entendieron. Los pastores estuvieron cumpliendo 25 años de casados. Un aplauso para ellos, por favor. Y le dice, imagínate que yo llego a mi casa con una docena de rosas para mi esposa por nuestro aniversario de bodas. Se las entrego, ella sonríe y dice, oh Johnny, son muy bellas, ¿por qué las trajiste? Supongo que hago un gesto de modestia y le digo, es mi deber. ¿Creen que ella se sentiría satisfecha con esa respuesta? Respondieron las mujeres enseguida, no. John Piper dice, lo dudo. Entonces, ¿qué es lo que está mal? ¿Es el deber una cosa mala? No, no es una cosa mala, pero dudo de que te pueda llevar muy lejos. Si tú quieres romance, el deber no alcanza. La respuesta correcta a la pregunta de mi esposa es más o menos así. No pude evitarlo, mi felicidad se desborda. De hecho, para hacer mi día mejor, yo de verdad disfrutaría llevarte a cenar esta noche. ¿Cuántos esposos quedaron comprometidos ya? Ya, o sea, yo creo que hoy todos tienen que sacar a cenar a su esposa. ¿Cuántas dicen que sí? A ver. No, ninguna quiere. Bueno, listo. Entonces, uy, Carlitos, que el Señor no te escucha, arrepiéntete, hermano. Entonces, dice, de hecho para mí sería de hacer mi día mejor y lo disfrutaría más llevarte a cenar esta noche. Lo maravilloso de esta respuesta es que logra dos cosas, que la mayoría de personas piensan que no se pueden juntar. Expresa mi felicidad y a ella la hace sentir honrada. Mucha gente piensa que si yo hago algo porque me hace feliz, no puedo honrar a otra persona. Pero sí se puede. ¿Por qué? Porque deleitarse en alguien es un muy alto cumplido. Y una de las cosas que yo entendí es que cuando nosotros no entendemos de que nuestro corazón debe estar rendido a papá, no vamos a poder recibir ese deleite y ese romance que Él quiere revelar a nuestras vidas. Y por eso antes yo les decía que antes de hablar de naciones, que antes de hablar de misiones, que antes de hablar de un ministerio, una de las cosas que el Señor quiere que nosotros entendamos es que Él quiere un romance con cada uno de nosotros. Como yo les dije, quizás yo pensaba que Dios era un Dios de mis papás, pero cuando yo acepté la voluntad del Señor en mi vida y Dios empezó a revelarse en mi corazón, Él empezó a traer ese romance a mi vida. Él empezó a traer esos detalles donde Él manifestaba de que por encima de que fuera su deber como padre, Él se deleitaba en mí. Él se deleitaba en cada una de las cosas que hacía con mi vida. Y así mismo empezaba a haber un deleite en mi corazón. Cuando nosotros recibimos amor, cuando nosotros recibimos romance, yo creo que lo mínimo que podemos expresar es ese sentimiento de, como le dicen por ahí, o como le diría yo, cursilería. Cuando empezamos a colocarnos dulces en amor con ese que nos amó primero. Y por eso es necesario que nosotros primeramente analicemos cómo está nuestro corazón con el Señor. Porque muchas veces es fácil venir a la iglesia y no negarse. Pero con un corazón que no está rendido, no está haciendo ninguna diferencia con que te quedes en tu casa. Quizá la comodidad no muchas veces se encuentra solo en nuestra habitación.
Quizá la comodidad también está en el venir aquí solamente para recibir. Iglesia, yo no te lo digo por juzgar, yo te lo digo porque fui la primera en vivirlo. Y porque entendí que había un mayor nivel de gloria que quería derramarse sobre mi vida. Pero hasta que yo no aceptara la voluntad del Señor, eso no iba a ser posible. Y a veces estamos exigiendo tanto, y a veces estamos pidiéndole tanto al Señor, Señor, pero ¿y tú por qué no me das un ministerio? Yo también quiero servirte así como un mago que veo que está mandando a un servidor y mandando al otro, yo también quiero mandar. Señor, pero yo también me quiero parar allá al frente no sé, también a relucir. Oh Dios, ¿por qué tú no traes bendiciones a mi vida así como a los pastores? ¿O tú por qué no me bendices así como bendices a mi hermano el que está al lado? Y muchas veces nos sentimos tan dignos de reclamar tantas cosas delante del Señor cuando no nos damos cuenta de que nuestro corazón está en una oposición, no de humillación, sino de orgullo delante del Señor. Simplemente cuando nuestro corazón esté verdaderamente rendido, es que las manifestaciones del Señor van a empezar a venir a nuestras vidas. Pero estamos tan acomodados y estamos tan en ese lugar de acomodación que olvidamos que donde se manifiesta el Señor es en ese lugar de adoración, en ese lugar de intimidad en el que Él nos quiere tener. En ese lugar de rendir nuestro corazón, porque solamente allí es donde el Señor va a empezar a manifestar, a traer a tu vida esa bendición, a traer a tu vida ese ministerio, a traer a tu vida ese reverdecer que tanto quiere para nosotros. Una de las cosas que el Señor confirmaba en mi corazón con esta palabra es que cuando dimos la temática de reverdecer como iglesia, es necesario podar muchas cosas en nuestras vidas para poder reverdecer y que el Señor traiga lo nuevo a nuestras vidas. Pero yo quiero que hoy le preguntes al Señor y que dispongas tu corazón, papá, ¿qué es eso que quizás yo tengo que podar en mi vida para poder reverdecer en ti? Y que paremos por un momento de estar quizás reclamando muchas cosas al Señor o quizás de estar ahí en la presencia solo por nuestras necesidades. Una de las cosas que yo he entendido en este tiempo es que por encima de cualquier necesidad debemos entender que primero está la presencia del Señor. Yo creo que cada uno de nosotros puede decir hoy que tiene alguna necesidad en nuestras vidas. Yo estoy segura de que el Señor, cada uno de nosotros lo tiene por un proceso, lo tiene con un propósito. Pero una de las cosas que Él quiere que aprendamos es que por encima de cualquier necesidad podamos entender que afuera, allí hay un lugar de adoración que espera por nosotros. Y Él quiere decirnos que allí en ese lugar de adoración es donde Él va a poder manifestar esas necesidades que tanto tú quieres. Pero es necesario que por encima del deber esté el deleite en nuestro corazón para poder amarlo en su presencia, para poder rendirnos a Él, para poder buscarle y que luego Él como Padre cumpla su deber de saciar. Pero es que no se trata de nosotros. No se trata de cuánto se lo pidamos, no se trata de cuánto nos angustiemos, no se trata de cuánto intentemos por conseguirlo. Ojo, no estoy diciendo que no debemos movernos para que el Señor cumpla sus planes, porque la disposición está en nuestro corazón. Pero ¿cuál es la prioridad en tu vida? ¿Tu necesidad o la presencia del Señor? Si es la presencia del Señor, entonces es necesario que nos volvamos a hacer la pregunta de Dios: ¿qué es lo que tú quieres podar en mi vida para que yo pueda reverdecer en esas áreas que tanto necesito? Y esta es una de las cosas que el Señor revelaba a mi corazón con esta historia. Este descubrimiento definitivamente cambió la vida. Esta revelación revolucionaria respecto a Dios es lo que significa que Dios es más glorificado en ti cuando tú estás más satisfecho en Él. Y esta palabra satisfecho me encanta, porque qué tan satisfechos estamos muchas veces en otras cosas. Qué tan satisfechos queremos estar en otras cosas y no nos dedicamos a satisfacer la necesidad de nuestro corazón y de nuestro espíritu, que es estar en el deleite. Una de las cosas que a nosotros nos encanta enseñarle a los jóvenes del sur como iglesia es que por encima de todo nosotros hemos venido a este mundo a enamorarnos. Yo creo que una de las cosas que como jóvenes podemos decir es que lo típico es, sí, lo
la sensación más linda del mundo es estar enamorado. Y para eso hemos sido llamados a este mundo, para enamorarnos del Señor. Pero muchas veces nos confundimos o distorsionamos nuestro plan de enamorarnos de Dios por el deber que está por encima del deleite. Y cuando nosotros podamos verdaderamente entender de que Él se va a glorificar mayormente cuando estemos satisfechos a Él, es que vamos a estar dedicados a la búsqueda de su gloria. Y que en medio de esa búsqueda de su gloria, nosotros vamos a recibir el placer que hay en Él. No para disfrutar del dinero, no para disfrutar de la comodidad, del prestigio, el poder, los logros, sino para disfrutarlo a Él, a Dios. Y cada una de las demás cosas buenas que por la causa de Dios viene. Porque el Señor dice en su palabra que cuando vamos en pos del reino y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. La pasión más grande del corazón de Dios es ser glorificado. La pasión más grande de su corazón es que Él pueda hacernos notar que en su gloria podemos conseguir cada una de las cosas que Él quiere darnos. Él envió a su Hijo a morir por nosotros para que Él sea glorificado. Él envió a su Hijo a vivir una vida en este mundo para que Él sea glorificado. Él dejó al Espíritu Santo para que habitara con nosotros, para que Él fuera glorificado, para que pudiéramos tener esa comunión con Él y que en esa comunión directamente Él pudiera recibir la gloria y asimismo en este fuego, en esta pasión, poder llevar de ese amor y de esa presencia del Señor a esas comunidades que muchas personas no han alcanzado. Porque quizá pensamos de que los únicos necesitados somos los que estamos aquí, los que nos vemos día a día, a los que les vemos las caras, a los que nos conocemos. Pero hay muchos otros lugares en el mundo que están esperando de conocer esa historia de que alguien murió en la cruz por ellos. Y quizá no estoy diciendo de que ahora todos tenemos que ser enviados a las naciones o todos tenemos que ser dedicados a este tipo de cosas. Porque una de las primeras cosas que el Señor quiere llevarnos a entender es que Él va a ir colocando su historia en cada una de sus vidas. Y yo quiero que ahora por un momento me acompañen a Mateo 28, 19. Porque muchas veces hablamos de que queremos expandirnos y hablamos de muchas naciones, pero realmente nuestra misión está en ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo quiero regalarles una joyita en este versículo. Y una de las cosas que a mí me encantó aprender fue que esta palabra de todas las naciones en el griego hace referencia a etnos, traducida como pueblo, que resulta muy ambigua en todos los campos de la antropología. Sin embargo, adquiere un significado propio que equivale a etnia, nación, es decir, a una colectividad humana perteneciente a una misma cultura. Una misma cultura puede ser la cultura de tu barrio. Una misma cultura puede ser la cultura profesional que se vive en tu lugar de trabajo. Una misma cultura puede ser una comunidad indígena. Una misma cultura pueden ser los jóvenes de tu ciudad. Una misma cultura pueden ser los skaters. Una misma cultura puede ser cualquier grupo que tenga características similares. Esto está queriendo decir que el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros a cada una de estas naciones. No siempre nos tenemos que referir al otro lado del mundo donde están pasando hambre y no conocen de la palabra del Señor. Él también ha llamado a personas específicas para ir a estos lugares. Y créanme, no es nada fácil dejar a nuestras familias por un tiempo. No es nada fácil irse quizás sin un seguro de profesional que puedan tener en esa nación. No es nada fácil, incluso muchos misioneros que se van sin conocer el idioma de este lugar. Pero lo están haciendo porque están cumpliendo el llamado del Señor. Y porque sea al otro lado del mundo, no tiene ninguna diferencia con el llamado que el Señor te está haciendo hoy de ir y hacer discípulos en esa nación donde te ha colocado. ¿Cuál es la nación donde el Señor te ha colocado hoy? ¿Cuál es ese grupo con características comunes que te rodean en el cual tú puedes ir y hacer discípulos? Una de las cosas que yo entendí es que es muy fácil ir. Es muy fácil ir a los lugares marginados y llevarles un mercado. Es muy fácil ir y llevarles comida. Y esto es un deber como cristianos de parte del Señor. Pero el Señor no te está diciendo simplemente que vayas. El Señor te está diciendo ir y hacer discípulos.
Ahora yo te hago la pregunta, ¿cómo discipulaba al Señor? ¿Cómo discipulaba a Jesús aquí en la tierra? ¿Cómo discipulaba? Haciendo milagros, haciendo amigos, enseñando la palabra del Señor. Una definición que me encanta es derramando su vida en las personas. Ahora que estamos levantando el ministerio juvenil en el sur, como líder juvenil, porque quizás no tuve la necesidad de ir a otra nación para reconocer el llamado de Dios en mi vida, a esa nación a la cual Él nos llama, sino que al venir y empezar a levantar a estos jóvenes, fue entender que yo tenía que salir de ese lugar de acomodación que yo tenía. Quizá mi lugar de acomodación era la timidez, quizá mi lugar de acomodación era la vergüenza, quizá el lugar de acomodación era la pena, quizá mi lugar de acomodación era el no querer hablar, quizá mi lugar de acomodación era preferir no saludar. Por ahí dicen que yo saludaba con una volteada de ojos. Por ahí dicen. ¿Que sea cierto? No sé. Mago, ¿por qué me haces esto, Mago? Y quizá ese era mi lugar de acomodación. Y cuando yo empecé a levantar a estos jóvenes, yo entendí de que yo había sido llamada a ir y a ser discípulos. Y cuando empecé a ver cómo discipulaba a Jesús, yo tenía que entender que yo tenía que sentarme hasta con la persona que más me caía mal. Literalmente era una de las cosas que más frustraba mi vida, porque yo decía, Señor, ¿cómo me vas a llamar tú a mí? O sea, sabiendo que yo ni hablo. Tú sabes, Señor, que me da pena, o sea, ponme a organizar, tú méteme en esos huequitos que yo soy full eficiente ahí. Yo puedo organizarte todo porque, como les decía, me iba bien en el colegio, sí, todo esto. Son cosas que se reflejan y que no están mal, pero que independientemente de esto, no muestran que todas las cosas en nuestra vida están en orden. Cuando yo empecé a entender que lo que el Señor quería era sacarme de ese lugar de acomodación, me di cuenta de que Él quería enseñarme que Él va a manifestar su gloria en mi vida solo cuando yo estuviera satisfecha en Él. Cuando yo estuviera satisfecha en lo que era darle gloria a Él, rendir mi corazón, servir con mi vida al Señor por encima de cualquier vergüenza, cualquier timidez que yo pudiera tener. Y por eso yo sé y creo en el llamado que tiene el Señor para cada uno de nosotros aquí. Porque el Señor quiere sacarnos de ese lugar de acomodación donde muchas veces nos cuesta salir. Como les digo, no es fácil tener que caminar casi 2 horas para alcanzar una comunidad indígena. No es fácil tener que entender que tú tienes que ser de ejemplo para otra persona. No es fácil tener que entender que tú tienes que derramar tu vida por las personas. Pero ¿qué mayor corona le podemos dar al Señor cuando Él murió en la cruz por nosotros? Si Él lo hizo por ti, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo por otro? Si podemos, aquí paro un momento, porque si nosotros aún no hemos entendido la revelación del Padre en nuestro corazón, va a ser en vano que yo les hable de esto. Si nosotros aún no hemos entendido la redención que Cristo ha traído a nuestras vidas, va a ser en vano esto. Si nosotros no entendemos la dimensión del poder que hay en el derramamiento de la sangre de la cruz, no vamos a tener la pasión ni el amor para ir a contárselo al otro. Una de las cosas que yo le digo a una de mis discípulas es que cuando nosotras estamos enamoradas, lo que nos encanta es hablarle a esa amiga íntima todo el tiempo de esa persona. Mira, es que me mandó un mensaje, no, pero es que me dijo esto, no. Y muchas cosas de ese tipo. ¿Dónde se ve reflejado eso? Cuando estamos enamorados del Señor. ¿Dónde se ve reflejado? En el cumplimiento de la misión que tenemos. No solo yo tengo un llamado a las misiones. Iglesia, cada uno de nosotros hemos sido llamados a hacer misiones. No se trata de qué tan lejos podamos llegar. No se trata de que nos vayamos al otro lado del mundo. Al contrario, se trata de cuán profundo, cerquita, íntimos podamos estar del Señor. Porque si no hay amor, romance allí, de nada vamos a ir a hablar.
porque no podemos dar de lo que no hay en nuestro corazón. Amén. Las misiones no son el objetivo final de la iglesia. Las misiones existen porque en muchos lugares hoy en día no existe la adoración. Las misiones existen porque la adoración no se ve reflejada en los confines de la tierra. Las misiones son necesarias porque aún hay tantas naciones, etnias, que no tienen la revelación del Padre en su corazón, que no están adorando al Padre. Y por eso el objetivo final de las misiones debe ser la adoración. Cuando nosotros entendemos de que hemos sido llamados a hacer misiones, vamos a entender que el motor de las misiones es la adoración, porque yo no voy a dar de lo que yo no tengo. Por lo tanto, primero tengo que estar en mi lugar de adoración para luego ir a esas naciones. Pero asimismo, mi objetivo final es la adoración al Señor, porque si yo estoy aquí para servirle al Padre, es para que otros corazones puedan levantar sus manos adorando al Padre, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y si yo no entiendo de que la adoración es el motor y el objetivo final de las misiones, va a haber un quiebre en lo que el Señor quiere traer para las naciones. Porque si algo que Él quiere revelar a nuestros corazones como iglesia es que tenemos un llamado apostólico. Y este llamado apostólico no se cumple solo. Este llamado apostólico no solamente lo cumplen los pastores. Este llamado apostólico lo cumplimos cada uno de nosotros en nuestro corazón, iglesia. Este llamado apostólico lo cumplimos llevando la redención en esa nación, en esa etnia, en esa cultura, con características comunes en las cuales el Señor nos ha colocado. Cuando empecemos a ver la adoración en cada uno de estos campos, vamos a entender de que entonces ya podremos decir que la mies es mucha, pero que los obreros también puedan ser muchos. Porque dice su palabra que la mies es mucha porque los obreros son pocos. ¿Dónde están los obreros del Señor? ¿Están acomodados en su timidez? ¿Están acomodados en su habitación con Netflix? ¿Están acomodados en una silla en la iglesia? ¿Están acomodados incluso detrás de un micrófono? ¿Qué es lo que tenemos que podar en esta mañana para que podamos reverdecer en el Señor? Para que podamos llevar la palabra del Señor y que su adoración pueda ser levantada. Y yo quiero mostrarles por un momento un video que he traído, que habla acerca de la ventana 1040. Ya en el video se explica un poco acerca de todo esto. Y quiero que pongan mucha atención y que recuerden que las misiones existen porque la adoración no existe en muchos lugares aún. Porque la adoración real no existe. Se está necesitando tanto de obreros que se levanten y salgan de su lugar de acomodación para que estas personas, por encima del agua potable que necesitan, por encima de la alimentación que necesitan, pueda haber una persona dispuesta a derramar su vida en ellos. Porque como misionera aprendí que es muy fácil viajar, muy divertido, muy incómodo también, o incluso con muchas lindas experiencias para recordar. Llevándoles cosas que te reciban con una linda sonrisa, llevándoles alimento, llevándoles ropa, llevándoles todo lo que necesitan. Pero no estamos haciendo nada si no estamos derramando nuestras vidas en esas personas, si no nos estamos dedicando a ser discípulos en ellos. En nuestra formación como discípulo, el Señor derrama su vida en nosotros y asimismo quiere derramarla sobre ellos. Pero ¿quién les predicará si no hay quienes vayan? Entonces, una de las cosas que nosotros debemos entender es que solamente por encima de ir, ellos también están necesitando de alguien que derrame sus vidas en ellos. Allí es donde salimos de nuestro lugar de acomodación, ahí es donde les dedicamos tiempo, ahí es donde llamamos a esa persona que hace tiempo vemos que no va a la iglesia, ahí es donde le hacemos una visita, ahí es donde salgo un domingo que quiero quedarme descansando en mi casa y me dedico a ir por esa persona y discipularla realmente. Y por último y para finalizar, yo quiero que me acompañen a Génesis 12, del 1 al 3. Y aquí es donde cada una de nuestras historias comienza.
Yo les decía ahorita que muchos de nosotros podemos tener experiencias, podemos tener historias, podemos tener vida. Pero nuestra historia comenzó hace 4000 años con un hombre llamado Abraham. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El pacto abrahámico sigue vigente sobre nosotros, y él ha derramado una promesa compuesta para nuestras vidas. Él ha derramado una promesa de bendición para nuestras vidas. Él ha derramado una promesa de la tierra prometida a la cual Él nos va a llevar. Es esa provisión a la cual Él nos quiere llevar. Pero era necesario que primero Abraham podara de su vida y que soltara a su familia como el Señor se lo estaba mostrando, que dejara su tierra. Él no le estaba mostrando a dónde lo iba a llevar, Él simplemente le estaba dando una orden. Y Abraham, al obedecer y en ese deleite, recibió esa promesa de bendición, de provisión de una nueva tierra a la cual lo llevaría. La segunda parte de esta promesa es la promesa de descendencia, donde el Señor ha prometido que por encima de lo que podamos hacer hoy, una persona podemos estar discipulando, pero el día de mañana no sabemos a cuántas personas transformará esa una persona que discipulamos. Y la tercera parte de la promesa es la promesa de bendición. Él ha dicho que nos bendecirá por encima de cualquier cosa. Es la bendición fundamental del pacto de la gracia. El Señor confirmó su pacto con Abraham y con sus descendientes. Con cada una de su generación le mencionó que Él siempre sería su Dios y que Él sería el Dios de toda su generación, porque Él quiere ser el Rey que sea adorado por siempre en todas las naciones. Así que, iglesia, en este momento, yo te invito a que te pongas de pie por un momento y que podamos orar por aquellas cosas que quizás en nuestras vidas están obstaculizando el llamado de Dios en nosotros, que quizá ha sido ese lugar de acomodación y no nos ha permitido podar para que el Señor pueda reverdecer muchas áreas en nuestras vidas, para que el Señor pueda bendecir nuestras vidas. Así que, papá, yo te quiero dar gracias por este momento, Señor. Gracias, Señor, porque tú has traído una revelación a nuestro corazón. Gracias porque hoy podemos entender que ese llamado misional no es simplemente, Señor, para aquellas personas a las cuales tú se los revelas, a las naciones o quizá al otro lado del mundo, papá. Hoy queremos recibir y aceptar este llamado que tú nos has hecho a cada uno de nosotros. Este llamado que tú has hecho a nuestras vidas de ir y hacer discípulos a todas las etnias, a todas las naciones, a todas las culturas que nos rodean, papá. En esta mañana yo quiero pedirte perdón, Señor. Si en algún momento yo he dejado que ese lugar de acomodación reine en mi vida. Si en algún momento yo he dejado que mi timidez o que mi temor o que simplemente mi acomodación, Señor, sea lo que me impida crecer en ti, sea lo que me impida ver tu gloria manifestada en mi vida, sea lo que me impida que tú verdaderamente seas adorado por todas las almas de esta tierra, papá. Yo te doy gracias, Señor, porque hace 4000 años atrás ya tú estabas escribiendo nuestra historia. Ya tú estabas declarando una promesa sobre nuestras vidas, una promesa de provisión, una promesa de generación y una promesa de bendición. Y yo te pido que allí donde estás, si aún tú no tienes quizá el propósito de Dios para tu vida revelado, tú puedas empezar a pedirle al Señor que revele a tu corazón ese propósito que Él tiene para ti. Porque de algo que estoy segura es que no hemos sido llamados para estar acomodados o sentados o escondidos. Dios te ha llamado para levantarte y resplandecer en las naciones. Dios te ha llamado para hacer cosas, para cumplir sueños en ti, mucho más amplios, mucho más grandes de los que tú mismo puedes imaginar para tu vida. Pero es necesario que tengamos un corazón rendido al Señor. Es necesario que salgamos del lugar de acomodación para entrar al lugar de adoración. Así que yo quiero pedirte en este momento que coloques a un lado cada una de las cosas que han impedido que tu corazón reciban al Señor. Ya basta de huirle al plan y al propósito que Dios tiene con tu vida. Ya basta de tener en poco el llamado que ha dado a tu corazón.
Ya basta de quejarte muchas veces del ministerio por el cansancio. Ya basta de soltar las bendiciones que el Señor quiere colocar sobre ti. Y por un momento, aparta lo demás. Y siente la satisfacción en el Señor. Recibe la satisfacción de parte de papá. Y aprovecha este momento. Y si quieres pasar adelante, puedes hacerlo. Para venir a ese lugar de adoración y rendir tu corazón a Él. Si Dios ha incomodado tu corazón para salir de ese lugar de acomodación, hazlo en este momento como un acto de fe. Y ven al encuentro del lugar de adoración con el Padre. Este es tu tiempo, iglesia. Este es el tiempo de tu llamado. Este es el tiempo de tu ministerio. Este es el tiempo de reverdecer, te dice el Señor hoy. Ya no más de estar huyéndole al llamado de papá. Aprende y conoce el deleite que yo quiero darte en servirme a mí, porque no hay mayor deleite que podamos encontrar. El mundo nunca te va a dar un mayor deleite a comparación del deleite y las bendiciones que podemos recibir al deleitarnos en Él. Señor, y yo quiero orar en este momento, papá. Si hay temores en nuestro corazón que nos ha impedido, Señor, reflejar tu presencia. Si hay temores, papá, que han reinado sobre nuestras vidas. Si hay temores que nos han impedido llevar tu gloria, papá. Yo hablo ahora en el nombre de Jesús y declaro que los temores no tienen poder ni autoridad sobre nuestras vidas, sino que vas a ser tú, Señor, con tu poder, con tu gloria, levantándonos, Señor, y llevándonos a resplandecer en el nombre de Jesús, papá. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, y guardamos nuestra esperanza en ti, en ese propósito que tienes, en ese llamado final que tienes para nosotros, Señor. ¿Saben? Una de las cosas que yo aprendí en medio de todo este proceso era que simplemente yo tenía que tener un corazón dispuesto, porque el Señor hace lo demás. Créanme que ver la persona tímida, insegura, que muchas veces podemos ser, nos reta a ver lo que el Señor quiere con nosotros. Pero yo hoy siento de parte del Señor decirles, ya no más pensar en esto. Ya no más seguir pensando en los temores. Ya no más seguir pensando en las limitaciones. Solo tengo un corazón dispuesto, humillado, que yo voy a hacer lo demás. Que yo me voy a encargar de cualquier cosa que se presente en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.